Entonces, en la Edad Media, cuando la Iglesia desenterró algunos féretros, empezaron a aparecer cadáveres increíbles. Descubrieron que a pesar de que supuestamente no habían sido embalsamados, estos cuerpos que llevaban mucho tiempo muertos parecían vivos. Eran extraordinarios. En algunos casos, las manos y las uñas de las manos y pies estaban excepcionalmente bien conservadas. Hoy, la mayoría de los cuerpos tienen un aspecto parecido al de las momias. Pero cuando los cadáveres fueron exhumados, algunos testigos médicos y eclesiásticos certificaron su apariencia viva. Estaban húmedos y flexibles. Su piel era suave y parecía intacta. Sus ojos estaban abiertos y brillaban. La Iglesia empezó a considerar este estado de conservación incorrupta de los santos como milagroso. La muerte no era algo que no estuviese presente o que estuviese escondido en esa época. La gente de la Europa medieval veía la muerte en las calles, en sus casas. Así que cuando vieron ese cuerpo, cuando vieron el cuerpo excepcionalmente bien conservado de una persona considerada sagrada, una persona buena, seguro que se quedaron boquiabiertos. En el año 1200 la incorrupción era vista por la Iglesia como un indicio de favor divino y a veces era aceptada como uno de los milagros requeridos para la canonización. Cuando unieron la idea de incorruptibilidad con la de santidad, se pusieron a exhumar los cadáveres. Querían ver si había señales de incorruptibilidad. 50 años después de su muerte, en 1320, el cuerpo de la monja Margarita de Città de Castello fue desenterrado al encontrar su ataúd medio podrido. Al abrirlo, los testigos dijeron haberse asombrado con lo que vieron. A pesar de que la ropa de Margarita se había convertido en polvo, su cuerpo fue encontrado perfectamente conservado y flexible. Los forenses dijeron que no había sido embalsamada. Después de que Margarita fuera exhumada, le atribuyeron muchos milagros y en 1609 fue beatificada, el primer paso hacia la santidad. Los incorruptos eran como magos. Dicen que podían hacer que el ciego viera, que el sordo oyese, que podían otorgar fertilidad al estéril y hacer que el lisiado volviese a caminar. Decían que podían curar a los leprosos. A los incorruptos se les atribuían un montón de milagros. En busca de un favor o de una curación, los creyentes de la Edad Media empezaron a peregrinar hasta los sitios donde estaban conservadas las reliquias. Algunos destinos importantes eran ciudades como Roma. Este sitio se hizo muy popular. En la Edad Media había mucha competición entre los santuarios para ver cuál de ellos tenía la mejor reliquia, la más milagrosa. Miles de personas acudían a estos lugares y los pasillos estaban abarrotados de enfermos y moribundos. Con la reforma del siglo XVI, la obsesión por las reliquias empezó a decrecer. En esa época, los cristianos que se oponían a la veneración de las reliquias empezaron a destruir los cuerpos. Aún así, los santos que quedaban tenían historias increíbles que contar. Supuraban, brillaban, transpiraban, se levantaban y levitaban. Desde el principio del cristianismo, la extraordinaria conservación de los cuerpos de los santos creó confusión entre los creyentes. Según dicen, lo que causaba mayor confusión era que algunos de los cuerpos mostraban un comportamiento físico inusual conocido como fenómeno tanatológico. Desde el siglo XIX se han identificado unos 700 ejemplos. Cuando descubrían a un incorrupto, no solo encontraban el cadáver intacto, sino que era bastante suave al tacto, con una complexión rosada, como si pudiese aún sangrar. Y estas condiciones especiales del cadáver están bien clasificadas dentro de la tanatología. La tanatología es la ciencia que estudia los fenómenos que se producen en los cadáveres. Nosotros ya lo habíamos comprobado cuando estudiamos los fenómenos de putrefacción.
Dicen que muchos de los santos conservados despedían un extraño olor. Esta fragancia exquisita, llamada olor de santidad, era supuestamente diferente a ninguna otra fragancia de la tierra. Impregnaba el aire de una dulzura indescriptible que duraba meses o incluso años. Cuando en 1463 Catalina de Bolonia falleció a los 50 años, fue enterrada sin ataúd en el monasterio conocido ahora con el nombre de Corpus Domini. Pertenecía a la Orden de Santa Clara, que se basa en la austeridad, por lo que fue enterrada según la tradición de la orden, sin ataúd. Simplemente enterraron el cuerpo directamente en la tierra. Enseguida las monjas quedaron sorprendidas por el dulce olor que emanaba de la tumba. Era un olor muy fuerte que traspasó los confines del cementerio y perfumó todo el pueblo. Dicen que el olor en el cementerio duró semanas y que las personas empezaron a llegar con sus hijos enfermos porque decían que se producían curas milagrosas y que era la monja que acababa de fallecer, que en su época no había sido nada famosa, pero que se estaba haciendo famosa después de muerta. Después de 18 días, las monjas desenterraron el cadáver de Catalina y los médicos se percataron de las condiciones en las que estaba su cuerpo. Parecía que acababa de morirse. No tenía ni una marca y su piel estaba suave y sin descomponer. Estos médicos afirmaron la milagrosa naturaleza de algunas de las curas que se le atribuyeron a Catalina de Bolonia y gracias a su testimonio fue canonizada santa. Las extremidades de Santa Catalina no mostraban ninguna señal de rigidez cadavérica. De hecho, 12 años después de su muerte seguía estando flexible, así que las monjas decidieron colocarla sentada. Es un fenómeno que desafía a la ciencia. Puedo asegurar que es muy raro que una persona tenga esa flexibilidad 12 años después de haber muerto. Se puede encontrar flexibilidad unos pocos años después de la muerte e incluso justificarla, pero tantos años es algo realmente excepcional. Pero puede que la posición erguida de la santa tenga un efecto calmante en los peregrinos. Pude ver cómo se sentían más relajados, simplemente mirándola. Cuando la reliquia está sentada en una silla, a diferencia de tumbada, parece más humana. Aunque sabes que está muerta, da la sensación de que puede escucharte. En vida, muchos de los santos conservados, incluida Catalina de Bolonia, aseguraban haber visto a la Virgen María, algo que en teología se conoce como apariciones marianas. A principios del siglo XIX, en Francia, de repente surgió un grupo de gente que aseguraba haber visto a la Virgen María y que ésta les había hablado. A muchos de ellos la Virgen también les había otorgado algo, y Catalina Labouré era una de esas personas. Catalina Labouré era una joven monja de un convento de París. Un día vio algo durante la misa que ninguna de las otras monjas pareció haber visto. Vio a la Virgen aparecerse en lo alto, por encima de sus cabezas. Llevaba un precioso vestido blanco, estaba subida encima de un globo y sujetaba otro de oro en sus manos. Alrededor de ella, en el aire, empezaron a formarse unas letras de oro. Y resulta que estas letras formaron una oración. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Parece ser que la Virgen María le dijo a Catalina que hiciera una medalla con esas palabras inscritas en ella. Esta recibió el nombre de Medalla Milagrosa. Era una época en la que la gente de París estaba aterrorizada. Sucedió poco después de la Revolución Francesa, así que se fabricaron y distribuyeron miles de estas medallas y se hicieron muy populares. La gente creía que le otorgaba un favor divino, que les curaba milagrosamente, que les salvaba del fuego y las enfermedades. Aunque puede que la medalla ya no sea tan popular como lo fue en aquella época, Catalina Labouré sigue atrayendo visitantes a la capilla de París donde está conservada. Murió en 1876 y los ministros de la Iglesia exhumaron su cadáver 57 años después para las ceremonias de beatificación.
Dicen que ni siquiera parecía recién fallecida, parecía viva. Y dicen que 2 hermanas, 2 de las monjas, se desmayaron cuando la vieron porque parecía estar viva. Era como si su amiga siguiese viva. Y una de las cosas que se sabe de su aspecto era que tenía unos preciosos ojos azules.